En la clase de hoy día vamos a continuar con el concepto de álgebra y para eso lo vamos a entrar en los polinomios. En la clase de ayer hablamos sobre qué era un polinomio, de un binomio y un monomio y un trinomio, pero hoy día lo vamos a dar específicamente en los polinomios. Para eso nos tenemos que recordar que un polinomio es de la forma en el cual tiene más de 3 elementos de monomio. Eso que un ejemplo puede ser el 3x más xy más y cuadrado más 5y. Esto ya es un polinomio porque tiene más de 3 elementos, si no sería un trinomio, y este cuarto ya genera el polinomio. Pueden ser más de 4, pueden ser 5, 6, 7, 8. Ahora, hasta ahora de lo que hemos estado hablando es cuando los casos en el cual lo hablamos de la parte literal, que podía ser cualquier letra, pero también puede ser que la letra sea solamente una. Ejemplo, el x cubo más 2x cuadrado más x más 7. Esto es un polinomio, pero solamente en la parte literal hay x de diferentes grados. No se pueden juntar. Y hay un término que el último, que no tiene x, pero eso quiere decir que sí está, pero es de grado 0. Es un x elevado a 0, ya que x elevado a 0 es 1. Y el 1 de este no se pone, pero uno ya sabe que existe ese grado que está ahí. Entonces lo podemos centrar por hoy día en estos tipos de casos de estos polinomios, que solamente tienen la letra, y en este caso va a ser x, porque los abre la puerta a los conceptos de funciones. Y es todo el fuerte de un curso de matemáticas, poder trabajar con funciones. Eso quiere decir que ya no los vamos a centrar tanto de aquí en adelante en x y, después los vamos a retomar con figuras geométricas, pero por el momento solamente los vamos a centrar en lo que es con la letra x. Para eso, uno puede entender que primero, cuando nosotros escribimos una notación algebraica, ejemplo x más 1, a esta notación nosotros la podemos llamar como una función. Vamos a poner ahí función. Y una función siempre se ocupa la letra f, la primera, y si tenemos más de una se ocupa la g y después la h, en orden de abecedario, f, g, h, en la cual los denota de cuál es la variable o cuál es la letra que puede ser cualquier número, en este caso x, porque es la única letra que hay, f de x. Esto se lee como f de x o función de x. ¿Cómo funciona? Las funciones son una representación abstracta, eso quiere decir que no existen en la realidad y solamente están en nuestra cabeza. Una función es como una caja, en la cual esta caja se alimenta de números. Puede ser el 1, el 2 y el 3, y esta caja, después de alimentarse por cada uno de estos números, regresa otro número. Eso es una función simplemente. Es f y se alimenta de un número x, que puede ser cualquiera, que después vamos a hablar que las funciones igual piden que un cierto criterio, pero puede ser cualquier número, en el cual va a tomar al 1 y lo puede convertir en otro número, que puede ser, no sé, el 3. Después puede alimentarse del número 2 y va a entregar el número, no sé, el 4. Y por último, se alimenta esta función, trabaja con el número 3 y entrega como resultado un número 5. Entonces la pregunta sería, ¿qué está haciendo la función con los números? ¿En qué la está convirtiendo? ¿Alguien tiene una idea?
¿Alguien? Le suma 2, correcto. Entonces, a cada uno de estos números le está sumando 2. Entonces uno puede escribir que la función f de x lo que está haciendo es tomar cualquier número x y le está sumando 2. Entonces, esa es la función x2. Ahora, si nosotros pescamos esta función y la graficamos para ver cómo se comporta o qué valores está entregando, podríamos ver lo siguiente. Podemos generar el eje f de la función, que son los resultados de la función, y el eje de los números que le damos, el eje x. En muchos casos al f de x, en vez de escribir f de x, se pone y es el sistema cartesiano xy, para que lo tengan en consideración. Entonces, si yo le doy el 1, como resultado, la función me entrega el 2. Entonces, al valor 1, le entrega como resultado el número 2. Y ese es el punto 1, 2. Después, yo le puedo dar el número 2, que es la función que estábamos trabajando recién, y me da como resultado el 3. Y así puedo trabajar con cada uno de los puntos. El 3 me da como resultado el 4. Si yo juntara todos estos números, se va a formar una línea o una figura. Depende, puede ser una línea, puede ser una curva, puede ser de distintas formas. Pero hay que tener en consideración que todo se puede representar en un gráfico. Ahora, hoy día lo vamos a entrar en graficar, en trabajar con funciones, pero tienen que tener una cierta regla. Primero, las líneas, el eje X y el eje Y, a esto se le llama el eje Y, que va siempre hacia arriba, que es la función, los resultados de la función, y la que va horizontal es el eje X, que son los valores que nosotros les damos, siempre tiene que ser perpendicular, con un ángulo de 90. Si ustedes lo dibujan chueco, su dibujo va a salir mal, puede salir cualquier cosa. El segundo dato hay que tener en consideración es que si ustedes ponen este 1, 2, no puede ser que este sea 4. ¿Por qué? Por algo armonioso, por los espacios. Esto mide un cierto espacio, un cuadrado en su cuaderno cuadriculado, esto mide 2, este no puede ser 4. No pueden hacer líneas a la tonta y a la loca inventando números, porque si no se pierde el orden de la figura. ¿Ya? De igual manera en el eje Y. Con eso en mente, uno ya podría trabajar con funciones. Para eso, vamos a hacer un ejemplo y después ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, déjenme contestar un correo de su compañera que está preguntando de la clase. Ahí. Entonces, supongamos que tenemos la función x más 3. Vamos a partir con las más fáciles, que son las lineales, porque forman líneas, y la queremos graficar. El primer paso que ustedes tienen que hacer es hacer una tablita. Al principio, ya después que uno adquiere la habilidad, ya no tiene que hacer la tabla, en la cual le entrega en la primera columna los valores que va a dar, y puede tomar cualquier número. Puede ser, no sé, trabajemos con el -1, el 0, el 1 y el 2. Y en la segunda columna pone el f de x, que son los resultados. Entonces, yo tomo el -1, lo ingreso en la función y me entrega como resultado, ¿cuánto? ¿Cuánto me entrega? 2. 2. Entonces, ese 2 lo pongo acá. Después ingreso el 0 y me da como resultado el 3.
Ingreso el 1, me da un 4, y el 2 y me da un 5. Lo ideal es que hagan hartos puntos, porque mientras más puntos van a tener una idea del gráfico. El segundo paso es en graficar esta función. Recuerden, el eje X son los valores que yo entrego, y el eje Y es igual a la función. Pero para no escribir función, se pone la letra I. Ahora, mezclo mi valor en X menos 1 y pongo el valor que me dio, que en este caso era 2. Entonces ahí tengo un punto. Fíjense, de nuevo, acá tengo el menos 1, que está en el eje X, y el resultado de eso es 2, que está en ese punto. La intersección de esos dos me da el punto donde está originado. Después pesco el 1, ejemplo, y busco el 1 en el eje X. Entonces ahí está el 1. Y busco el 4 en el eje Y. Entonces busco el 4, está como por acá. Y este es el eje del 4. Y este es el eje del 1. Entonces esa intersección es donde está el punto. Y hago exactamente lo mismo para los siguientes puntos. El 2, que sería el 5. Y por acá. Si yo juntara todos estos puntos, ahí me equivoqué, porque este es el 4, por acá está. Ahí estaba el 4. Si yo juntara todos estos puntos, lo que voy a formar va a ser una línea. Por eso se llama una función lineal, porque va a ser una línea perfecta. Ahora, vamos a trabajar y les voy a dar un tiempo para que me trabajen con la siguiente función. F de x igual a 3 menos 2x. Esta es la función. Entonces, el primer paso, generen una tabla de más o menos 6 puntos y después me la grafican. Y corroboran. Y vamos a corroborar cuánto es. Mientras tanto, voy a hacer la tablita acá, una tablita pequeña. Con ciertos valores, x, y. Voy a ponerle f de x o y. Y no sé, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Entonces con menos 2, ¿cuánto da? Menos 1. Probemos. Me quedaría 3 menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2. 4. 4. ¿Y 3 más 4? 7. 7. Entonces da 7. Fíjense en este detalle de que el x, al ser negativo, en este caso menos 2, multiplica al menos 2. Entonces ese negativo del menos 2 por menos 2 se convierte en más 4. Entonces me quedaría un 3 más 4, que sería el 7. ¿Cuánto daría con menos 1? 5. Con menos 1 me daría 3, me daría menos 1 por menos 2, más 2, y 3 más 2 me da 5. Con 0, 3. 3. Con 1, 1. 1. Y con 2, Menos 1. menos 1. Ya. Ahora, con el 0 daba 3. Yo puse ahí 0. 3. Ahora que tenemos la tabla, hacemos los ejes Y y el eje X. Ponemos los valores menos 1, menos 2, 0, 1 y 2. Y los resultados da 7, que vamos a poner que el 7 está por acá. 5, hay que empezar a jugar. A ver, supongamos que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a poner el 7 por arriba, un poco más arriba, por acá. El 7 está por ahí, después viene el 5,
2, 3, 4, 5, que estaría por acá. Después vendría el caso del 0, que me da 3. 1, 2, 3. Después el 1, que me da 1. Y el caso del 2 me da menos 1. Entonces está como por acá el menos 1. Está por negativos. Fíjense que en esta zona el i es positivo y va desde el 1 al 2, al 3 y así hacia arriba, mientras que para esta zona va negativo. Entonces va del menos 1, después el menos 2, el menos 3, hacia abajo. Mientras que en el eje X, el X para este lado es positivo, 1, 2, 3, 4, mientras que hacia la izquierda es negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Una forma de acordarse es hacia dónde apunta la flecha. Por eso hay que poner una flecha y solamente una, que me recuerda hacia dónde van los positivos, tanto en el X como en el Y. No se tiene que poner, por si acaso, flechas hacia los dos lados. No es un mapa, no es una coordenada ni la rosa de los vientos. La rosa de los vientos trae dos flechas, pero los ejes cartesianos solamente traen una flecha hacia el lado positivo, tanto en el eje X como en el eje Y. Y es para denotar hacia dónde están los positivos. Porque puede ser que una persona no quiere los positivos para allá, sino que quiere los positivos hacia acá y lo puede hacer. Y lo puede cambiar perfectamente. Y por eso uno cuando lo lee, lo interpreta y se da cuenta hacia dónde están los positivos. Pero en estos cursos vamos a partir siempre con los positivos hacia la derecha y hacia arriba. Si ahora yo junto todos esos puntos, lo que voy a obtener es una línea recta. Ahora, hay una página y una herramienta que se llama GeoGebra, por si acaso es que se los voy a mostrar. GeoGebra.org, que es esta aplicación y está para computador, celular, que es gratis, que es para poder graficar funciones, súper sencillo. También está el Wolfram Alpha, pero este es solamente para figuras geométricas y plano. Entonces acá lo tengo y uno acá puede escribir la función que queremos trabajar. Entonces, ejemplo, la que estábamos trabajando recién era 3 menos 2x, ¿sí o no? Vamos a ver si es verdad. Y ahí está. Entonces ahí observamos que era una línea recta para los valores que uno esperaba. Estas funciones se llaman funciones lineales. ¿Y para qué se llaman lineales? Porque son de líneas. Y para que uno se dé cuenta cuándo una función va a ser lineal, la función tiene que depender de x, tiene que haber un x, independiente del número que lo acompaña, la constante. Puede ser un 5, un 7, es una constante cualquiera, puede ser cualquier número, y lo tiene que sumar otro número o restar. Si yo tengo solamente un x por algo más algo, o un x por algo menos algo, o al revés, como lo hicimos en el caso de recién, pesqué el número primero y después puse el x y negativo, va a seguir siendo lineal. Todas esas son las formas lineales. Lo único es que si el x es positivo, o está acompañado por un número positivo, la función lineal va a ir creciendo, va a ir hacia la derecha aumentando. Mientras que si el número que lo acompaña es negativo, por ejemplo con el menos 5x, la función iría bajando. Como que uno se imagina que va, a medida que va aumentando los positivos, va en sentido contrario a la pendiente, es una pendiente negativa. Esa es la diferencia que hay entre si una sube o una baja, es el signo del que acompaña el x. Ahora, ¿qué pasaría con la función? Vamos a probar ahora y vamos a crear valores, suponiendo que vamos a crear un deslizador. Entonces, el A es 1 y vamos a crear otro deslizador que sería
un b. Ya. Y vamos a escribir la función. Déjeme escribirla. Vamos a hacer un caso hipotético más b. Ahora, acá está. Para eso déjeme pescar esta. Ahí. Lo que voy a hacer es hacer muchas combinaciones de una función de la forma ax más b. Fíjense que voy a hacer esto. Voy a pescar una función y voy a escribir ax más b, que es la parte izquierda, está escrita acá en el programa, que es la parte que está con el botoncito verde. Ahora vamos a ver eso, cómo identificar cuando sube y baja. Entonces, lo que yo voy a hacer con estas barras es variar el valor de la A y variar el valor del B. Ahora, el primer caso es cuando el A vale 0. Y si se fijan, lo tengo ahí en A igual 0. Si el A es igual a 0, entonces no hay X. Solamente me quedaría el valor de B. A medida que voy aumentando el B, que en este caso está el 5, llega a 5. Y a medida que voy bajando el B, se empieza a desplazar. Esta línea recta se llama la sin pendientes, pendiente 0. Es justamente una línea con valor constante, porque no tiene X. En todos los valores de 1, 2, 3, 4 que yo les dé como X, ¿sí? Disculpe, es que yo llegué tarde, ¿podría explicarme lo que estamos haciendo? Funciones. Lo que estamos haciendo es poder graficar funciones para poder ver qué valores nos van a entregar las funciones. Estamos en el caso de la primera función, la más sencilla, que son las funciones lineales. Una función es un objeto que se alimenta de números y entrega otros números. Igual recuerden que la clase igual está siendo grabada, entonces después la pueden retomar, no hay problema. Pero estamos solamente graficando funciones. Entonces, estamos viendo el caso cuando el A vale 0. Entonces me queda solamente b, la función es b. Si yo tengo la función b, ejemplo en este caso 5, no tiene variable x, entonces yo solamente, aunque le ingrese el 1, o el 2, o el 3, o el número que sea, siempre va a dar 5, 5, 5 y 5. Entonces si yo grafico los valores que les doy, que es el eje x, le doy los valores 1, 2, 3, 4, 5, solamente me va a dar como resultado en el eje y la función 5, el valor 5. Entonces se forma una línea recta, que es justo lo que estamos viendo acá. Ahora, si yo varío ese valor de la constante, lo que estoy haciendo es solamente desplazar hacia arriba y hacia abajo esa función lineal. Ahora vamos a probar el siguiente caso, que es el más sencillo, cuando el A vale 1. Cuando el A valga 1, y vamos a poner el B0, ahí. Cuando el A vale 1, y nos vamos a acercar más acá, para verlo más cerca, ahí. Estamos haciendo la siguiente función. Vamos a escribirla acá, para que la veamos. Cuando el A vale 1, entonces la función me queda simplemente X. Eso quiere decir que a cada valor que yo le dé de la tabla, cada valor que yo le dé, sea menos 1, 0, 1, 2, 3, el i, o el f de x, me va a dar exactamente el mismo valor. Si yo grafico esa función en x, y, para el valor de 1 obtengo el 1, para el valor de 2 obtengo el 2, para el 0 obtengo 0, para el menos 1 obtengo menos 1. Se generaría esta línea recta, que es exactamente la que tenemos ahí. Fíjense que el 1 da 1, 0,5 da 0,5, y así.
Como el número que acompaña al x es positivo, la función crece hacia la derecha. A medida que los vamos moviendo hacia la derecha, la función va subiendo. Pero si el número que acompañara al x fuese negativo, menos 1, hace que la función vaya bajando, que a medida que vamos aumentando en el eje x, esta vaya disminuyendo. Entonces, cuando el valor del x, del número que lo acompaña, la función, acá tengo un x, y acá yo pongo un número. Si ese número es negativo, lo que va a hacer es que la función vaya de esta forma, que vaya disminuyendo a medida que aumentamos en el eje x. Y si ese número que acompaña, en cambio, fuese positivo, ejemplo, cualquier número positivo, 8, lo que va a hacer es que la función vaya creciendo hacia allá. No se pone nunca la flecha, por si acaso, pero es para que entendieran ese concepto de crecer. ¿Qué tanto va a crecer o qué tanto va a disminuir? Depende del valor. Si el número, ejemplo, es positivo, ahí el 1, voy aumentando 2, 3, 4, lo que va a hacer es que crezca más rápido. Eso es lo único que está haciendo la función, que crezca mucho más rápido. Eso quiere decir que si un número es muy grande, ejemplo 100, la función va a crecer como mucho, así para el 1 ya voy a tener 100, entonces va a ser demasiado grande esa función. Solamente para el valor 1, la función ya me estaría entregando como un 100 y no lo podría dibujar. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, estas son las funciones lineales, que son funciones que solamente se pueden dibujar con una línea. Y fíjense que si yo doy valores muy altos, la función va a crecer mucho. Si son positivos, en este caso 5, fíjense en el lado izquierdo, ahí sale f de x igual a 5x. Y si fuese negativo, lo más bajo que podría hasta ahora es menos 5 y caería bruscamente. Mientras que el valor de b, lo que hace el valor de b es que si es positivo, desplaza el punto de giro. Si se fijan, cuando vale 0 es como que el punto de giro está en 0. Ahí gira la función. Mientras que si yo desplazo esa, la función se va desplazando. Ahí está, arribita, porque subió el 3. Si lo subo en 5, va a ser 5. Es donde se hace 0 la función. Ahí el valor. Y ahí está el otro, el menos 5. No se preocupen, porque igual vamos a avanzar harto con estos tipos de funciones, que esto casi todo el curso. Estamos recién partiendo con las más sencillas, que son las lineales, funciones lineales. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Para eso lo van a hacer ustedes. ¿Qué pasaría si yo le digo, calculen la función menos 2 menos 3x? Entonces, lo primero que hay que hacer es una tabla para una cierta cantidad de elementos. Unos 5 o 6 elementos. Cx y el y. Yo siempre les recomiendo que tomen tanto números negativos como positivos. No solamente números positivos. Y tampoco tan grandes, porque si los ponen muy grandes, ustedes son los que tienen que multiplicar o dividir dentro de ese número. Entonces, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y escribimos el resultado. Para el menos 2, ¿cuánto va a dar el i? Eso quiere decir que tomo el valor de menos 2, lo ingreso dentro de la función, lo reemplazo acá, y digo cuánto me da el resultado. ¿Cuánto da? 4. Vamos a ver. Entonces me queda menos 2 por menos 3. Aquí me equivoqué. Ahí.
Menos 3 por menos 2. Entonces, el menos 3 por el menos 2 me da 6, porque menos 3 por menos. Menos por menos es más. Y 6, ahora es positivo, y me quedaría menos 2 más 6, 4. Después el siguiente, ¿cuánto va a dar? 1. 1. El siguiente, Menos 2. menos 2. El siguiente, Menos 5. y con el 2, menos 8. 8. Ahora que tenemos los valores, se grafica la función. Recuerden que este es el valor de x, los valores que yo doy, y acá se pone los valores del y, o se pone y o f de x, que son exactamente lo mismo. Pero para no escribir f de x, se pone un y nomás, la letra y. Reemplazo los valores menos 1, menos 2, 0, que está acá, 1 y 2, en el eje x. Y en el valor del i, busco los valores 4, entonces 1, 2, 3, 4, que está por ahí, el 1, el 2, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6 y para abajo, que ya lo perdí el menos 8. Entonces, bajo un poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, empiezo. Tengo el menos 2 y ubico al menos 2. El resultado es un 4 y busco el 4 que está acá, positivo. La intersección de ese con este me da como resultado el punto que yo estoy buscando. Después busco el siguiente, el menos 1. Y como resultado me da el 1. Busco ese punto y lo obtengo ahí. Ah, y aquí yo me equivoqué, no me dijo nada. Ahí. Tengo el menos 1 y el menos 2. Entonces, cambio los puntos. Tengo ese ahí. Tengo ese ahí. Acuérdense que va desde 0, lo voy a escribir acá abajito, hacia allá sería 0, después viene el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y hacia la derecha el 1, 2, 3. Ahí. Después en 0 me da menos 2, que está el punto que está acá. Los voy a poner con distintos colores. Este va a ser naranjo. Este va a ser morado. Para este punto voy a usar azul, el 0 menos 2. Después el siguiente voy a usar café, que es el 1. Me centro en el 1. Y menos 5. 1, 2, 3, 4, 5 negativo, menos 5. Entonces ahí está el otro punto. Y el último punto voy a usar este color, ¿sí? Morado. Entonces para el 2 y el menos 8, que está por acá. Y si yo junto todos esos valores, obtendría una línea recta. Entonces la podemos graficar ya la función. Y es una función lineal. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos puntos ustedes creen que son necesarios para hacer una línea recta? El mínimo de puntos necesarios para hacer una línea recta. ¿Cuántos son? 2. ¿Por qué? Se pueden posicionar en cualquier lado de la recta y van a formar una línea igual. Sí. Cuando yo tengo un punto, solamente un punto, por ese punto pueden pasar muchas líneas rectas. Pero me basta solamente otro punto para fijar la línea recta, para que esa línea no se mueva y saber cuáles las demás no son. Entonces, el mínimo de cantidades que yo necesito para formar una línea recta, para saber de cuál de todas las posibles es la que yo tengo que dibujar, necesito 2. Entonces, ¿cuántos puntos necesitan como mínimo en una función lineal?
2. ¿Sí o no? No, con un solo punto no basta para poder dibujar la línea, no la pueden dibujar. Necesitan otro más por lo menos para darse cuenta hacia dónde va la línea. El otro consejo es que si los números, los puntos están muy cerca, ejemplo, un punto acá y un punto acá, puede ser que cuando hagan la línea les quede un poco chueca y abarca exactamente los mismos dos puntos, por hacerlos muy juntos. Voy a ir a dibujarlo ahora para que lo podamos ver. Entonces ahí tengo, voy a borrar, voy a hacer ahora los dos puntos, y están tan cerca que cuando yo pongo estas líneas, todas calzan. Entonces lo que yo recomiendo, que cuando hagan eso, es que solamente cuando tomen los dos puntos, los separen lo máximo posible. Tomen puntos muy lejanos, para que ahí estén seguros que sí o sí es esa línea y no otra. Es un error bien común que la gente hace, que toma puntos, valores muy cercanos. Recuerden que acá hay un eje, entonces cuando nosotros tenemos un eje X y un eje Y, que estén alejados se refiere a que escojan números que estén muy alejados, no tan cerca. Ahora voy a dibujar ahí los ejes para que se den cuenta. Si estuviera muy cerca, así de tomar el 1 y el 1,1 no tiene sentido. Tienen que tomar el 1, el 2, el 3, para estar seguros. Ya. Si se dan cuenta, hasta ahora hemos hablado solamente de las funciones que son de la forma lineal, ax más b, donde el a y el b pueden ser cualquier número. Y si se dan cuenta, está relacionado con las clases de ayer, porque esto, ¿qué tipo es este elemento? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Binomio. Es un binomio. Binomio. Entonces, sí o sí, todo lo que hablamos ayer de los binomios, de los monomios y los polinomios, está relacionado con esto, solo que ahora hay una sola letra, que es X. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo subimos la tarea al aula, cierto? No, la tarea la tienen que mandármela por el correo, por a donde siempre le llega la Igual invitación. que como hicimos la prueba. Sí, exactamente igual. Ah, ya. Hay gente que la Ya, muchas entregó. gracias. Y recuerden que tienen esta mañana, pero entreguen hoy día, no esperen a la mañana a las 8 de la mañana. El ¿Y tiempo hasta qué hora tenemos plazo para entregarla? hasta mañana a las 8 de la mañana. Ya, ya. Muchas gracias. Si no recuerdan cuál es la tarea, vean el video que ya está subido de la clase de ayer y ahí van a ver la tarea. Entre medio está. Véanse el video completo. Ahora, siguiendo. Entonces tenemos las ecuaciones lineales. La segunda, y es hasta donde vamos a parar por lo menos en este curso, es subirle un grado. ¿A qué se refiere subirle un grado? Que si se dan cuenta, acá el x está elevado a 1, por el 1 nunca se pone. Subirle un grado, cuando uno usa el término subir un grado, se refiere que a ese x ya no es 1, sino que pasa a ser 2. Le subimos el grado a 2 y por lo tanto ahora el b lleva al 1 y aparece una tercera letra que es c. Esta es toda la combinación posible. Y a estas funciones se le llaman funciones cuadráticas. ¿Por qué se llaman funciones cuadráticas? Porque el x está de grado 2, es tal cuadrado. Y de ahí vienen las funciones cuadráticas. Pasamos las lineales y ahora lo vamos a centrar en las funciones cuadráticas. Ahora, las funciones cuadráticas, uno puede hacer un curso entero de matemáticas con estas funciones, porque puede aplicar todo lo que vamos a ver. Son de este tipo. Van aumentando cuadráticamente. ¿Qué quiere significa? Que si este vale 1, el resultado va a dar 1. Si doy 2, en un caso podría ser muy hipotético, va a ser el cuadrado como mínimo, 4. Y así va a aumentar la función. Va a dar muchos valores. La función más sencilla de las cuadráticas, la más simple, y a la que vamos a partir, es la función x cuadrado. Es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene el x cuadrado, el a vale 1,
fíjense, está acá, el A vale 1, el B vale 0 y el C vale 0. Pero son números, el 0 es un número, como cualquier otro. Que sea 0 es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que primero que hay que hacer para poder dibujar esto? Primer paso, ¿cuál era? Hacer una tabla. Hacer la tabla, X, Y. Y tomar valores. Esto no da línea recta, entonces aquí sí o sí hagan 5 puntos. Vamos a probar por mientras los de siempre, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Cuando vale -2, ¿cuánto da como resultado? 4. 4. Cuando vale -1, ¿cuánto da? 1, 0, 1 y 4. Entonces, si yo grafico la función para 0, para 1 y para 2, y para el -1 y para el -2, tendría el -2, -4. Ahí tengo que escribir los puntos del -1, -2, -3, -4. Entonces tendría el punto -2, -2, 4. Después obtendría el valor, vamos a cambiar el color, -1, 1. Después el valor de la tabla, el 0, 0. Después el 1, 1. Y por último el 2, 4. Y si yo junto esos 5 puntos, no es recto, tengo que juntarlos así lo más suave posible, se me forma esa figura. Eso es una función cuadrática, se le conoce como parábola. Una parábola es realmente una función cuadrática. Entonces esta es la más sencilla. ¿Qué pasaría si ahora yo, en vez de hacer la x cuadrado, yo le dijera, dibújenmela menos x cuadrado? Háganlo ustedes esa solo. Pero háganla con la tabla, junten los puntitos y me dicen cuánto les va a dar la función. Entonces, sí o sí, hagan la tabla. Por si acaso, estos tipos de ejercicios, aunque sean sencillos, así se parte. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, en cualquier cosa, quiere aprender a correr o quiere hacer una maratón, tiene que partir desde lo más básico, aunque sea sencillo. Esto es lo mismo, si ustedes quieren que les vaya bien en la prueba o después cuando apliquen esto en la vida cotidiana en sus carreras, tienen que practicar, tienen que partir con esto y ejercitar su cerebro. Ya sea a medida que van haciendo ejercicio y van soltando la mano, así que la mano reacciona y piensan al mismo tiempo, van mejorando su habilidad en la matemática y así cuando te lleguen a la prueba no tenés problema. El mayor problema que tiene la gente es no practicar y no hacer los ejercicios que son sencillos. Esto es como el precalentamiento. No pueden esperar de 0 a 10 a tiro, partir una carrera mañana mismo de 10 kilómetros si ni siquiera han corrido o precalentado días anteriores. Lo mismo, no pueden esperar de 0 a 100 mañana si tuvieran una prueba de estos y no han practicado recién hacer este ejercicio. Un consejo. Entonces, la tablita, los 5 valores más o menos, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. ¿Cuánto les da? -4. ¿Son negativos ahora, sí o no? Porque aunque nosotros los reemplazamos en el cuadrado, van a cambiar el signo con el menos. Entonces van a dar -4, -1, -1, -4. Y cuando la dibujaron, ¿cuánto les dio ahora? ¿Los valores hacia dónde iban? Hacia el lado negativo. Tiene que dar así. Ahora, ¿todo bien? ¿Alguna consulta hasta acá? Entonces, fíjense en un detalle, que es lo que vamos a terminar por ahora. Ya con esto terminamos el contenido. Ahora vamos a observar simplemente. Cuando teníamos la función lineal, la fx igual a, no sé, 3x más... no, vamos a partir con esto, no, 3x. Cuando la dibujábamos,
la función va a dar de esta forma, va a pasar por 0. Acá está el eje Y y acá está el eje X. Y cuando vale 1, el resultado ¿cuánto va a dar? 3. Entonces ahí tengo 2 puntos y puedo dibujar la línea. Ahora, uno siempre se fija, y esto lo voy a decir para todos los cursos, y para todas las cosas que se apliquen en matemáticas, en este punto. ¿Qué tiene de especial ese punto? Ese punto en especial cumple cuando toca al eje X o toca al eje Y. Puede ser uno o siempre son dos. Ejemplo, cuando yo tengo la función, acuérdense que ya hablamos que las funciones se pueden desplazar. Ejemplo, el 3x más 1. La función 3x más 1 es exactamente la misma ecuación, pero la desplazo 1 hacia arriba. Entonces me daría esto. Tiene la misma pendiente, que vale 3, pero se desplazó un valor hacia arriba, 1. Acá se toca en este valor el eje X, el eje Y, disculpe, y en este valor se toca el eje X. Esos son los puntos más importantes en una función, porque es cuando se hace 0 algo o cuánto vale cuando algo se vale 0. Son preguntas de ejemplo, para que se den cuenta. Imaginemos que la función es 3x. Esta función me representa la cantidad de, ejemplo, de tortas que puedo hacer por kilos de pan. Entonces, si yo tengo 1 kilo de pan, tengo 3 tortas. Entonces, es una función que si yo ingreso 1 kilo de pan, 1, me da como resultado 3. Si yo ingreso 2 kilos de pan, me da resultado 6. Y esta función me sirve para poder yo saber cuántos kilos necesito para generar los valores de tortas que yo quiera. Este ejemplo es súper sencillo, pero es que así es la matemática. O si yo quiero, si tengo 2 kilos en la casa, ¿cuántas tortas puedo hacer? Entonces, cuando yo la grafico, aquí sí, yo puedo predecir el futuro. Sin saberlo, yo puedo saber que si tengo 3 kilos, voy a hacer 9 tortas, porque la función inmediatamente la pude graficar. Pero si yo no tengo nada de kilos, no podría hacer ninguna torta. Ese punto es el punto que uno estudia casi siempre cuando hace estos estudios para ver cuándo algo se hace 0. Ahora imaginemos el mismo caso, pero no de torta, y no esta función, sino que otra. Y le agrego el 1, el 3x más 1, que puede ser lo que me cuesta, o la cantidad de, no sé, cuadernos que me puedo comprar con 1000 pesos, o con un billete. Con un billete yo me puedo comprar 4 cuadernos. Entonces, pesco la función, y si le doy un billete, me puedo comprar 4 cuadernos. Si le doy 2 billetes, me puedo comprar, ¿cuántos cuadernos me podría comprar con esta función? Si le ingreso el 2, serían, ¿cuánto? 8. Serían 2 por 3, porque acá hay que reemplazar el 2, más 1. 7. Recuerden, el número que yo ingreso, lo reemplazo y me da el resultado. Si yo le ingreso 3 billetes, ¿cuántos cuadernos me va a dar? 10. 10. Entonces, yo puedo graficar esta función. Ahora esta función ya creció en complejidad. Puede ser perfectamente la ecuación de cuántos árboles crecen o cosas por el estilo. Entonces tengo esta función. La grafico. Usted hace la tabla, hágala como tarea en la casa y les va a dar esta función así. Ahora, fíjense, y aquí viene la duda porque estos dos puntos son los más importantes. Si el X vale 0, si yo no le doy ningún billete, ¿cuántos cuadernos genera? 1. 1. Ese valor está, y lo voy a poner con este color, en el naranjo. Y es el valor
por defecto. El que sin darle nada yo ya tengo ganancia. Mientras que el otro punto lo podríamos llamar como pérdida. ¿Cuánto necesito para no generar ningún cuaderno? Un -1 o un -1/3. Con -1/3, si ustedes reemplazan en -1/3, aquí, me daría 0. Entonces, con -1/3 de un billete, yo no tengo que generar. Por eso son tan importantes las intersecciones de los puntos. En la otra clase igual los vamos a centrar en esto de las intersecciones, pero ahora vamos a hablar, así son solamente conversaciones, analizar estos datos. Una función cuadrática. Vamos a hablar de una función cuadrática, son del estilo del x cuadrado. Y para eso, y para que se den cuenta la importancia que tienen estas funciones, les voy a contar un ejemplo, un cuento. Imagínense que ustedes están en una fiesta con su tío. Y su tío tiene una plantación de paltas. De paltos, árboles que generan palta. Entonces, su tío sabe que ustedes están estudiando en la universidad y les pregunta, oye, yo tengo un problema. Y dicen, ¿cuál es el problema, tío? Que en una hectárea, en un cuadrado, en una hectárea, si ustedes ponen solamente un árbol, este árbol de paltas genera 100 paltas. ¿Todo bien? ¿Lo entendieron? Y ahí le dicen, sí, está todo bien. Un árbol en una hectárea genera 100 paltas. Yo si pongo otro árbol, ese árbol por naturaleza le chupa el agua, comparten el mismo terreno, los mismos minerales, y ya no producen 100, porque perdieron minerales y agua. Cada uno produce uno menos, 99. Todo bien. Si pongo uno más, ya no producen 99, producen uno menos por el otro árbol. Cada uno produce 98. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Entonces, repito, en una hectárea, y esto es de la vida cotidiana por si acaso, si ustedes ponen un árbol de palta, o el árbol que sea naranja, puede producir, no sé, pues en un caso hipotético, 100 paltas, porque tiene los nutrientes y la cantidad de agua justo. Pero si yo voy poniendo otro árbol, le va chupando los nutrientes y el agua, y por lo tanto ya no producen 100 los dos, producen menos, 99, pongámosle, una palta menos cada uno. Si yo pongo 3 árboles, cada uno genera 98. Si pongo 4, cada uno va a generar 97. ¿Se entendió hasta ahora el problema, así la historia? Ya. Y ahora les cuenta el problema a su tío. Y dice, y ahora que entendieron eso, les preguntan, ¿cuántos árboles tengo que poner para tener la mayor cantidad de paltas? Porque esa es la idea, tener la mayor cantidad de paltas para venderlas. Si ustedes ponen 100 árboles, cada uno de ellos les va a generar una palta, porque hagan mentalmente o háganlo en cuaderno, cada uno le va a restar al resto. Entonces van a tener 100 árboles que generan una palta cada uno, tienen 100 paltas. Si tienen un solo árbol, generan 100 paltas. Entonces hay que buscar el punto exacto de la cantidad de paltas que uno necesita generar. Ahora, ¿cómo lo hacemos con matemáticas? Cada árbol, ¿cuántas paltas generó? Así, el primer árbol por sí solo, ¿cuántas paltas genera? 1. No, 100. Cada árbol genera 100 paltas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y vamos, vamos a poner que cada árbol genera 100 paltas. La cantidad de árboles les vamos a llamar X. Porque no conozco la cantidad de árboles que yo necesito. Entonces, por
por cada árbol que yo genere, por cada X, le voy a multiplicar la cantidad de paltas, que va a 100, va a ser ¿cuánto? Va a ser, disculpen. Si tengo un árbol, va a ser 101 menos X. ¿Por qué? Fíjense. Si el X vale 1, eso quiere decir que un árbol me tiene que generar 100 paltas. Entonces esto me tiene que dar 100. Por eso puse el 101. Porque 101 menos 1 me da 100. Si pongo ahora 2 árboles, cada uno de ellos, ¿cuánto me va a generar? 99. 2 por 99. ¿Se dan cuenta que está bien esta multiplicación? Por un lado puse la cantidad de paltas X y por el otro lado puse la cantidad de paltas que genera ese árbol. La cantidad de árboles por la cantidad de paltas. Ahora voy a borrar esto, que este era el ejemplo de los valores. ¿Y qué puedo hacer con esa multiplicación? Ya hablamos la clase pasada. Multiplicar. Me quedaría 101x menos x cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué función es esta? Cuadrática. ¿Con hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, porque está negativo. Y ahora, si hubiéramos factorizado esto, porque esto lo vimos en la clase pasada, factorizar. El factor común era x. Se pone el 101 y se pone el x. ¿Se puede ver cuándo se hace 0 esto? ¿Cuándo esto va a valer 0? Con 0. ¿Cuándo esto se va a hacer 0? Que sean 101. En 101. Y como es cuadrática, yo conozco esos puntos. Por eso dije que era tan importante los puntos que juntan eso. Porque son los ceros. Y ahora yo puedo saber, solamente por el dibujo, dónde va a estar ese punto. Más o menos dónde debería caer en la mitad. Entre el 0 y el 101. ¿Cuánto es la mitad de 101? 50.5. Pero tú no le puedes decir a tu tío plante 50 y la mitad acá. O es 50 o es 51. Y con los dos te va a dar exactamente el mismo valor. Y ese es el máximo. Si tú pones 50 árboles, háganlo como tarea para el fin de semana. Háganse la tablita de árbol por árbol y se van a dar cuenta que los valores van a dar eso. Entonces uno puede obtener el resultado del valor que uno quiere, pero teniendo la consideración de estos puntos, que vamos a hablar en la próxima clase, que se llaman raíces, las raíces de un polinomio. Son exactamente esos puntos, son sumamente importantes. ¿Alguna duda? Si no lo entendieron, vuelvan a ver el video. La historia es bien entretenida, la del árbol de la espalda. Y ahí uno ve la aplicación más sencilla que puede hacer con una función cuadrática. Y esto se aplica en la vida diaria. La naturaleza se comporta de esta forma, por si acaso. Pero con otras funciones un poco más complejas. Ya, entonces lo vemos Recuerden que mañana no hay clase, entreguen la tarea. Este video se va a subir en un rato más. Y recuerden mandar la tarea por correo. ¿Ya? La prueba, no lo sé todavía, no he pensado, pero lo más probable es que haya un ejercicio con un cuento así, parecido. Puede ser. Ya, los vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe.